Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Talento Activo Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro episodio, la señorita Ariana Muñoz. Ariana tiene una trayectoria interesante a nivel profesional en el área de TI y recientemente acaba de escribir y hacer el lanzamiento de un libro que promete muchísimo, llamado Catarsis, un viaje a la introspección. Hoy Ariana viene a hablarnos un poquito de qué es Catarsis y de ese viaje que ella ha hecho para poder llegar hoy con nosotros a mostrarnos quién es Ariana desde este libro. Bienvenida Ariana, Mi Talento Activo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ¿quién es Ariadna fuera de la tecnología? Es lo que representa este libro. Em, Gracias, de verdad me siento muy honrada de estar en este espacio. Es algo nuevo, es algo diferente, pero con mi corazón lleno de gratitud. De verdad que gracias por la invitación. No, nosotros hoy honradas porque es parte de lo que es este espacio de Mi Talento Activo, poder estar con personas que quieren conectar más allá del día a día o más allá de este rol profesional que a veces conocemos y mostramos y que y permitirnos conocer un poquito más de ese ser humano que hay fuera del rol. Para nosotros es un placer que estés hoy aquí con nosotros. Sí, bienvenida Arianna. De verdad que nosotros encantados de conocer esa faceta de ti. De verdad que nosotros tenemos un acercamiento con tu lectura y de verdad que es una invitación a conectarte desde otro estadio. Y nos gustaría que comenzaras contándonos qué motivó, o sea, qué hubo en ese despertar o en esa necesidad de escribir el libro. ¿Qué pasó en Arianna para que surgiera esta necesidad? Ok, fíjense algo. Yo siempre he dicho que yo he escrito para todo. Yo escribo para lo bueno, lo malo, para recordar. Escribo desde los 13 años. Dentro de esas escrituras nunca pensé hacerlo un libro. Sin embargo, en pandemia, porque fue la pandemia, honestamente, conocí a una persona que lanzó un libro y yo dije, wow, yo como que quiero hacerlo. Qué interesante sería. Y comencé a darle forma a esto. Yo digo que Catarsis es mis mejores y peores versiones, honestamente. Es el resultado de cosas buenas, pero también el resultado de cosas muy personales y no tan buenas. No las voy a llamar malas, vamos a decir simplemente no tan buenas. Y son 120 páginas de conocimiento. Aquí yo hablo de lo que yo llamo el rompecabezas de mi vida. Y básicamente es conocer eso que está en mí, que nadie ve y que no dejo que la gente vea. Entonces, un pedacito de mi alma compartido al mundo y nada, ha sido una experiencia muy, muy interesante, realmente. ¿Qué es catarsis? Más allá de ese pedacito de tu alma, como tú lo llamas, que abordas en el libro, que puedas compartir con nuestra audiencia, con la audiencia de Mi Talento Activo. En Catarsis, cuando lo llamo como un viaje de introspección, realmente hago referencia a que nos caemos. Nosotros estamos en una vida o en una sociedad que se ata a lo moralmente correcto y que es lo moralmente correcto en la mayoría de las familias. Naciste, creciste, estudiaste, conseguiste un buen trabajo y te quedaste en una ruleta de una vida quizás un poco tradicional, con valores o pensamientos y culturas muy propias de las familias. Yo siempre he dicho que mis pensamientos son un poco diferentes porque yo quise hacer algo distinto. Sin embargo, no ha sido fácil el proceso. Por temas familiares, por temas de salud principalmente. Eso fue una etapa de mi vida que yo dije, wow, yo necesito hacer algo más de lo que suelo hacer. La oficina, mi mundo profesional, eso que yo hago con mi equipo, ese liderazgo, ese trabajo es mi vida, pero no es realmente lo que soy. Entonces, esto aborda esa parte de qué chévere es poder conocerte lo suficiente o dar un camino para conocerte lo suficiente que te permita armar de alguna manera u otra como un rompecabezas.
¿qué trae esta pieza? Este momento que estoy viviendo, sea bueno, sea malo, como uno lo quiera ver, ese momento es una pieza del rompecabezas. ¿Qué lección aprendí? Y es como es eso, vamos a verlo desde esa perspectiva y no necesariamente de lo que la gente dice, porque la gente mira, pero no necesariamente observa. La gente ve lo que quiere ver y yo muestro lo que quiero mostrar. Es como muy de percepciones. Aquí es, lo viví, lo sentí, no soy un robot, ante todo humana, y lo convertí en una experiencia que quizás conecte con más personas, porque a veces nos sentimos solos. A mí me ha pasado mucho a lo largo de mi vida que me he sentido muy sola, rodeada de mucha gente, pero la verdad es que nadie se ha dado cuenta. Mi refugio, las palabras, básicamente. Bien. Eso trae catarsis. Y con relación a cuando ya dices, lo voy a hacer, lo voy a plasmar, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿con quién te ayudaste? ¿Formaste un equipo? ¿Eso qué significó para ti a nivel de dedicación? O sea, ¿cómo fue ese proceso de ajustes? Ese proceso fue muy interesante. Como les menciono, en diciembre de 2021 yo conocí a una persona que hizo un libro y yo le dije, ¿cómo lo hiciste? Ah, no fue tan fácil, pero aquí está, te presento una agencia con la que se trabajó, lo que es mi editora hoy en día. Y yo dije, ok, para yo hacer un proceso que no sabía exactamente hacia dónde iba a ir, yo necesito conectar con las personas, conectar con el momento. Yo soy muy de las energías y yo conecto con los procesos. Yo decía, si yo voy a hacer esto, tiene que ser con alguien que me entienda, tiene que ser con alguien que no necesariamente me vaya a cambiar la esencia de lo que yo trato de decir a través de mis palabras, porque son mis pensamientos, es algo muy personal, no quisiera que me cambiaran todo. Y ahí comienzo yo el trabajo con esta persona. Irónicamente fue pandemia, estábamos remoto, pero fue la época donde mucha gente trabajó en muy exceso, incluyendo Ujú. yo trabajaba 24/7 sin forma. Sin embargo, yo comencé los viernes de pandemia con una copa de vino, mi computadora, música al fondo, a darle forma a esto. Y así sale Catarsis. Sale lo que fue su primera versión. Catarsis tiene 4 versiones. Yo digo que esta versión que se publica es su versión más noble. Para mí, para el público que lo quiera leer. Al principio habían cosas que quizás no era la forma de decirlo. Yo siempre he dicho que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Quizás eran muy crudas, eran muy llenas de una energía de enojo, de tristeza. Y yo dije, eso no es lo que yo quiero proyectar con mi libro, que en un inicio no se llamaba Catarsis, cabe destacar. En un inicio para mí esto era Busca dentro de ti, porque siempre fue eso. Entonces, inicio yo los trabajos, todo maravilloso, completo la primera versión, me enfermé, pasé unas situaciones de salud bastante delicadas, muchos meses en cama, mucho dolor, mucha tuve interna, pasaron muchos temas personales que pararon el proceso y yo dije, bueno, ya no lo voy a hacer porque como yo le digo a la gente a través de mis palabras, sí, tú te puedes levantar si yo en este momento de mi vida no quiero nada. Yo en este momento de mi vida ya mi vida perdió sentido, ya yo no tengo propósito, ya yo no quiero nada. Entonces fue como una transición muy interesante que de alguna manera u otra, después de que pasa como que todo ese momento, vuelvo y yo reconecto y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra versión, pero vamos a hacer otra versión desde este aprendizaje. Vuelvo y digo, es una pieza más Una del pieza de rompecabezas, rompecabezas. Ujú. es una pieza más del rompecabezas de mi vida y en vez de verlo como ese proceso negativo, lo vi como solo por hoy confía en el proceso, aunque hoy no lo entienda, y se convirtió en mi mantra, ahí día a día, hasta que el año pasado logramos darle forma con todos los jugueticos, como le digo yo, y trabajé con un equipo de personas ya a lo que tiene que ver el diseño de la portada, tomar las fotos, porque el libro está basado en la idea que yo tuve, pero siempre quise que me representara. Entonces, todo se dio muy bonito y fueron 9 meses de trabajo, un embarazo, un Un bebé, un embarazo, un embarazo, un hijo, hijo. fue un embarazo. Dices algo muy valioso, que cuando uno está inmerso en una situación compleja, la que sea, porque yo soy fiel creyente que sea una situación de salud, sea una situación familiar, sea una situación económica, para quien lo vive es una situación difícil y es un momento Ujú. eh, retador.
Pero cuando sales de esa situación de salud y reconectas nuevamente con eso, que te nutre, que te hace vibrar, ¿qué fue, qué fue aquello que te motivó a conectarlo, a verlo desde el lado positivo? O sea, ¿cómo tú transformaste eso que viviste y que te sacó de combate, como diría yo, te sacó del juego un rato? ¿Qué vino a ti o qué te ayudó a reconectar desde el punto de vista positivo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque el gran reto está siempre en mirar el lado positivo de las Ujú. cosas. Porque estamos, y aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones, estamos acostumbrados o aprendimos, nacimos a verle el lado negativo a todo, O a el lo que Vaso vaso, medio falta. a lleno. lo que me falta, el vaso medio, el Vacío en vez vaso de medio medio lleno. vacío, o veo lo feo de la calle en vez de ver el paisaje. ¿Cómo trajiste eso y le diste un vuelco hacia lo positivo? Mira, eso va un poco más allá. Bueno, primero soy venezolana. Yo llegué al país en el 2015, perdón, yo llegué en el 2015. Pero en el 2017 yo entendí que al estar sola en este país, yo necesitaba hacer algo que fuese mi cable a tierra. Yo necesitaba entender que yo estaba pasando por un proceso donde iba a ayudar a mi familia estando en Venezuela, pero yo tenía que tener algo aquí que me mantuviese en ese mundo. O sea, yo necesitaba. En ese momento del 2017 aproximadamente, yo comienzo a practicar Reiki. Al final eso es una práctica de sanación que ha sido algo importantísimo en mi vida y comienzo a conectar conmigo misma. Desde mis mantras. ¿Qué te digo con mis mantras? Ya te dije al principio, solo por hoy confío en el proceso, pero también solo por hoy soy agradecido. Mi vida estaba vuelta un desastre, pero yo decía, solo por hoy soy agradecido, solo por hoy soy amable con los demás, solo por hoy honro a mis padres. O sea, yo me enfoqué mucho en eso, que para mí fue de valor, que aprendí en el 2017, pero a medida que fue pasando Pasando el las cosas, tiempo. yo entendí que aunque yo lo estuviese diciendo y quizás mi cuerpo no se sintiera listo para ese paso, yo me refugié en eso. Me refugié mucho en esa meditación y en ese entender. Ahora, como digo una cosa, lo digo la otra. No fue un proceso que logré sola. Fue un proceso que, la verdad, llevé muy de la mano con una psicóloga que conozco en este proceso intermedio y creo que ha sido clave de cuando me quedo sin aire y que ya no me está funcionando lo que hago, necesito hacer algo. Entonces ella, entre una cosa y otra, me reenfoca, por decirlo de alguna manera. No ha sido un proceso sencillo, honestamente, pero ha sido parte de. Y hoy en día lo veo como, fue difícil, pero era lo que tenía que pasar, aunque en ese momento no lo entendiera. Básicamente es Y eso. la mayoría de las cosas que le pasan a uno en la vida, uno no los entiende en el momento porque está Ujú, pasando, porque tengo que atravesar esto. Siempre estamos desde el punto de vista, porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Pero resulta ujú. que el porque a mí tiene una razón de ser porque te va, yo siempre creo que te lleva al siguiente nivel. Eh, Estás pasando por esto porque algo tienes que aprender, algo tienes que sanar, algo tienes que vivir. Y lo importante, yo siempre soy de las que creo que uno debe transitar todas las emociones en ese proceso Ujú. de lo que estás viviendo en ese momento para que cuando vuelvas salgas fortalecido, salgas sanado y puedas brindar siempre tu mejor versión. Es Em, así. esto llama mucho a la introspección, como lo dice tu libro, pero también hay una parte de él que habla un poco de lo que opinan los demás y la importancia que le damos a la opinión del resto Así es. en nuestra vida. ¿Por qué abordar eso en el libro? ¿Qué te llevó a abordar eso en el libro? Sabiendo que acabamos de comenzar diciendo que el mundo es de percepciones, eh, pero ¿dónde hubo el quiebre para tú decir, ya va un momento, son importantes las opiniones, existen las opiniones, pero no me determinan las opiniones del resto? Mira, somos personas tratando con personas. Y somos muy de percepciones. Las percepciones son lo que la gente ve.
y de interpreta de ahí en adelante. ¿Qué sucede? En todo este proceso, yo atravesé comentarios como, tú no sales de una. Wow, pero tú siempre estás enfermo. Ay, pero no puede ser, otra vez. No, pero ¿por qué? Ese tipo de comentarios, en un momento tan delicado de mi vida, yo entendí que lo que la gente dijera no debía ser relevante sobre lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y así lo apliqué para todo. Cuando uno coloca atención a lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, siempre vamos a tener la opinión de alguien que te conoce, de alguien que definitivamente no te conoce, de alguien que se topó contigo en el metro, por ponerlo de alguna forma. Y quizás esa persona en ese momento, según su vivencia personal, dijo algo que no es lo que dices, sino como lo dices, a través de una opinión que puede llegar a ser una crítica y que no sabe el daño que está haciendo con sus palabras. Por eso yo aprendí o quise aprender que la gente puede decir lo que quiera y desde la nobleza de mi corazón yo decido qué aceptar. Por eso me parece que es un ejercicio interesante porque nos dejamos llevar. O sea, a mí me gustan las uñas oscuras. No, pero la gente está acostumbrada a usar las claras. Yo le digo, pero a mí me gustan oscuras porque yo tengo que usar las claras porque a ti te guste o porque la gente está acostumbrada a algo diferente. En eso se basan las opiniones. Muchas veces son la percepción de alguien. Pero, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es lo que realmente te identifica? Yo siento que eso es algo sumamente, forma parte de tu identidad. Saber cuándo colocar, decir no está correcto. Y es todo eso. Y decir no a una opinión es, sí, gracias, sé que me estimas, porque puede ser un familiar o un amigo muy cercano, gracias, pero mi decisión sigue siendo esta. Y eso no debe haber una ruptura, no debe haber un daño en una relación quizás de muchos años, porque me llegó a pasar que yo decía, no, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, lo acepto, pero no lo comparto, y sucedieron cosas. Por eso yo hablo de las opiniones y de Sí, mantenerlas al margen. claro, qué bonito eso y sobre todo compartimos aquí lo que nosotros cuando conocimos el contenido del libro nos pareció de mucho valor para nuestra audiencia. No solamente mostrar lo hermoso que es, porque tenemos que reconocer una vez más que es una excelente publicación, pero también verlo desde la oportunidad que tienen las personas que nos escuchan o nos están viendo, que no estamos hablando de la perfección, o sea, no estamos presentando a una autora del libro solamente desde el tema que está tratando, sino todo ese proceso y la valentía que tuvo de mostrarse. Entonces, yo quisiera, más allá a quien pudiera estar orientado el libro, ¿qué mensaje tú le pudieras dar a una persona que no necesariamente lo vaya a cristalizar, pero que pueda sentirse identificada con esto? Puede ser por una situación, puede ser porque, bueno, dice, bueno, mira, conozco a alguien que está en esa situación. Desde tu faceta de autora, o sea, ¿qué le compartirías tú a esa audiencia? Mira, yo creo que fuera de decir si conocen o no el libro, yo pudiese decir, no vivas el proceso solo. Muchas veces estamos en situaciones donde nos obligamos a estar solos. Y qué diferente es cuando tú reconoces y eres lo suficientemente valiente de decir, sabes que necesito ayuda. Es impresionante cómo la carga de cual sea el problema que esté pasando en tu vida cambia. Habrán personas que no necesariamente te quieren ayudar, habrán personas que simplemente están por estar, pero uno si sabe buscar y sabe conocer, saber ver un poco más allá, te aseguro que tú vas a conseguir una persona que te va a acompañar. Y pasar, no hay nada más difícil que pasar un proceso, sea cual sea, donde tú cuestiones hasta tu vida solo, que tú no tengas a quién llamar, que tú no tengas con quién hablar o sinceramente con quién llorar. Una cosa que a mí me ha dejado este proceso es que yo aprendí a llorar, yo no lloraba. Yo no sabía lo que era eso. Ahora lloro por todo. Él me hizo más sensible, como le digo yo. Pero realmente era por eso. Siempre fui muy dura conmigo. No, esto es lo que hay que hacer, se debe hacer así, muy cuadrada, muy metódica, muy sí, sí, y la parte humana dónde. Entonces, si yo quisiera dejar un mensaje es eso, no lo viva solo.
pide ayuda. Eso no está mal, no te hace menos, no te hace débil, no, nadie lo va a cuestionar, es algo muy personal. Y ahora con eso que acabas de traer sobre tu profesión y ese estilo profesional que tú tenías antes de pasar por este proceso, ¿en qué cambió el libro Catarsis al perfil de Arianna? O sea, ¿cómo fue? ¿Viste alguna diferencia? O sea, si tú pudieras resumir y dices, bueno, mira, un antes y un después, o a lo mejor no, mira, fue no solamente con el libro, fueron con otras cosas, pero de un área donde tú estabas, que hablábamos al inicio, que es el área de tecnología, Ujú. que por lo general siempre se trabaja muy, digamos que muy técnicamente, y eso tiene una influencia en tus características personales. Ujú. ¿Viste alguna diferencia de una vez que te presentas o elaboras este contenido? La diferencia sí la noté en dos formas. Hay una diferencia importante en cómo la gente me percibe ahora, porque siempre me ven con la máscara de la oficina. Ahora me miran como, wow, no es un robot, tiene sentimientos, tiene emociones, no es la persona dura que quizás conocen dentro de un entorno de trabajo donde me muevo. Y de alguna manera u otra, he notado que ese pequeño entorno con el que trabajo escucha un poco más cuando yo les hablo por encima de lo que es precisamente laboral. Yo tengo un equipo maravilloso que yo siempre les digo, señores, somos personas trabajando con personas, somos excelentes técnicos, pero somos humanos, somos excelentes en lo que hacemos, pero entiendan que esta relación no es que vamos a ser los mejores amigos, no es que vamos a Ujú. ser una familia, pero escuchen un poco lo que les estoy diciendo. Y eso siento que en este presente lo toman quizás de una manera más consciente, porque vivieron un proceso, conocen a Ari la ingeniero y conocen a Catarsis, porque no va a decir a Ari la autora, sino conocen este proceso que va más allá de lo que estaban acostumbrados a ver. O sea, tengo como que esas dos vertientes. Y mira qué maravilloso porque yo quedo así, yo con todas las personas que vienen, la audiencia dirá, pero yo quedo boquiabierta porque de verdad es maravilloso escuchar la evolución que el ser humano puede llegar a tener por diferentes situaciones. Aquí somos, y bueno, yo soy fiel creyente de la capacidad humana de evolucionar en muchísimos aspectos, pero escuchándote, fíjate cómo algo tan personal, algo que la gente puede decir, esto es algo privado, no tengo por qué compartirlo, tengo mi perfil profesional y tú lo acabas de decir, o sea, lo mantengo, así me conocen, no doy permiso, pero un proceso tan, donde uno se puede ver tan vulnerable, eh, y a veces mucha gente se cuida de no mostrarme vulnerable porque la sociedad, y volvemos a las opiniones, la sociedad dice que ser vulnerable es ser débil y es alguien que no tiene carácter y Ajá, no tiene capacidad para sostener cualquier situación compleja. totalmente. Juicios, creencias. Entonces, fíjate cómo este proceso tú lo llevas y lo transformas, además de toda tu transformación personal, lo llevas a tu equipo de trabajo y lo conviertes en habilidades de liderazgo. Fíjate cómo o sea, le das la vuelta a todo esto y dices, por aquí hay un camino que yo también puedo transitar desde la vivencia personal para mi equipo de trabajo y cómo el equipo se vuelve con más escucha, tú te vuelves más sensible al equipo, Ujú, el equipo se vuelve más sensible contigo y eso permea a todo lo que es tu entorno. es Entonces, así. una vez más, se comprueba que somos una sola persona. No somos, o sea, no, como le digo yo a mi equipo, yo me pongo la cachucha de gerente, me la quito, vuelvo y me pongo la de mamá, pero al final del día yo soy Ana Marval, la mamá de Paula, donde me siente, o yo soy Ana Marval, la trabajadora, empleada, gerente, líder de cualquier empresa donde esté. Entonces, qué bonito porque volvemos nuevamente a cómo nuestro ser puede impactar a un equipo de trabajo, y hacerlo más armonioso. Y de verdad te lo reconozco y te lo aplaudo enormemente porque quisiéramos más desde este rol de gestión humana que tenemos Carla y yo, coincidir con personas que
puedan darse el permiso de quitarse esa armadura y mostrarse a la gente tal cual es. Y el testimonio, que sin lugar a dudas te escuchaba y yo decía, qué ejercicio tan interesante, porque Ariana nos está mostrando aquí como la persona que desde el libro ella le dio al equipo. Tú hiciste un trabajo de doble vía. Tú confiaste, o sea, tú diste para poder recibir de tu equipo. Porque si tú no tuvieses confianza en el entorno, no había forma. No había forma de decirle, Totalmente. no, muéstrense vulnerables. Recuerden que estamos trabajando en persona, pero no confío. Esa doble vía ya se No, la cortocircuito. incoherencia, porque al Sí, final del día uno entonces tiene que ser coherente con son todo. habilidades de liderazgo, pero en una dinámica del dar para recibir. Entonces yo diría que entre los aprendizajes, que no sé si lo habías visto, cómo esto ha sido para ti también una herramienta. O sea, si bien es un libro grandioso por el contenido, también cómo te sigue posicionando en otras áreas. O en este momento estamos hablando, hicimos la conexión con lo profesional, pero fíjate, profesional y personal, ¿cuántas otras áreas no saldrán por allí? No, totalmente. Y creo que una de las cosas más bonitas de este proceso, y era lo que yo decía en un inicio, y yo le digo, catarsis es para mí, es un sueño cumplido, pero si una persona conecta con el concepto y se ve más allá de lo evidente y pone atención a estos detalles y aprende a conocerse y escucha, o yo digo que cuando uno lee es como si yo estuviese narrando la historia y se escucha y entiende que también le puede funcionar, eso ya para mí era lo que yo quería lograr con esto. Y ha sido muy bonito ver cómo las personas que han comenzado a leer, que han leído completo, me han dicho, wow, pero qué manera tan diferente como tú lo planteas y cómo lo traes a esta realidad en que vivimos. Entonces, eso ha sido un todo tanto en mis compañeros de trabajo como en mis amistades, en los entornos un poco más extendidos. Yo digo, wow, qué diferente. No sabía que iba a tener esa influencia, por decirlo de alguna manera, en tantas personas. Hoy en este momento tengo 120 personas con catarsis en sus manos y yo que, pero yo no pensé que iba a pasar de mi No, y que acaba de familia. salir. Sí, Si yo tú no me dijeras que el pensé. libro tiene tiempo, Sí, creo que tiene unas cuantas semanas, 4 o 6 Cumple, semanas, el domingo cumple un mes. un mes de Y haber yo dije, salido. wow, y tantos comentarios y tanta gente subrayando y conectando con lo que dice por frases que de alguna manera resuenan con eso. Y yo dije, se está logrando algo bonito. Yo creo que eso lo es todo. Y al final del día también ese ves los frutos de haber transitado por situaciones que a lo mejor fueron complejas y difíciles y tú dices, aquí está el por qué yo tenía que transitar eso y que muchas veces uno no lo ve en el momento y hay personas que pasan muchos años y no lo logran ver tampoco. Sí. Tú traes algo yo quisiera como resumir grandes bloques de lo que hemos hablado y es la oportunidad de mirarse a uno mismo, Ujú. eh, el poner límites oportunos desde el amor, siempre desde el amor y el respeto, Totalmente. eh, el, el, el agarrar las opiniones de otros y decir esto está aquí. No No me tiene que, funciona, me esto no. funciona, no me funciona, es una opinión. Yo siempre hago cuando acompaño a personas, digo, esta es la opinión, tú decides dónde la pones, o sea, si la absorbes, si la pones aquí al lado, em, y la transformación profunda en diferentes vías. Yo creo que si resumiéramos, obviamente, lo que hemos hablado, pudiésemos ir como en ese sentido. Cuando nos conocimos, que no fue hace mucho, cuando nos conocimos, hablábamos con Arianna un poquito en los paradigmas que habían desde su formación académica Ujú. hasta lograr esto. Y lo acabamos de tocar ahorita un poco con la intervención de Carla. Muchas veces, por haber estudiado algo, por venir de un estilo familiar particular o mis creencias de formación, mi proceso de crecimiento,
adopto un estilo. Y como decía Carla hace un rato, mi formación académica y mi día a día me lo refuerza. Entonces me hace que esté más cómodo, como que cuando uno está nadando en aguas conocidas, pues ver tanto lo que estudio como lo que me desarrollo hace que sea más sencillo. Y parte de lo que hablábamos en esa oportunidad era cómo alguien de tecnología termina hablando de un libro de creencia, De sentimiento, de introspección. La introspección introspección. tan profundo. Y volvemos al tema de la evolución que podemos tener como personas, que es infinita. Yo siempre diré es que ante todo somos humanos. Y eso es algo que yo aprendí hace 3, 4 años, no mucho, no más de eso, porque yo soy de hacer, yo tengo que resolver, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, siempre estoy haciendo. Pero hubo un momento donde tuve que empezar a escuchar a mi cuerpo y darme cuenta de que lo que estaba haciendo no era sano. Se veía bien, estaba funcionando, se estaba facturando, se estaba haciendo todo, pero no era sano y mi cuerpo me estaba dando un mensaje claro que yo estaba ignorando. Entonces, de ahí viene esto, o esta mejor versión, como le digo yo. Han pasado muchas cosas, o sea, escribo de los 13 años por todo y hubo muchísimo contenido, pero realmente en este presente creo que eso, ese valor de déjame sentarme un momento y entender este mensaje que mi cuerpo me está dando, eso es algo que no todos vemos y que no necesariamente vamos a ver porque estamos inmersos en un ritmo de estrés, un ritmo de vida, en una sociedad que nos lleva acelerados todo el tiempo, hay que cumplir el tráfico, el semáforo, la gente, el vehículo, donde, o sea, siempre estamos en esto, pero ignoramos la parte más importante que nosotros tenemos y lo que nos va a acompañar para siempre, que somos nosotros mismos. Entonces, ese punto es clave, o por lo menos de lo que yo traté de transmitir acá, y es parte de ese aprendizaje de todo este proceso. Mira, yo conecto con la evolución que hacíamos mención hace un momento, porque yo que he estado desde mi formación, y bueno, que se lo agradezco a mi mamá, que desde pequeña me tenía en círculo de lectores y siempre he estado como que muy en contacto con esto. Lo que yo recuerdo es de las lecturas que yo tenía que no eran personas cercanas a mí. O sea, yo en mi carrera profesional, yo recuerdo es un solo compañero de trabajo y que hizo un libro de habilidades de supervisión. Entonces, que hoy día estemos hablando de que en nuestro entorno podemos tener personas que de un área hacen libros como estos, que ponen en disposición de otros experiencias, testimonios de crecimiento, de desarrollo, pero desde otro concepto. Y que cada quien desde su enfoque lo puede hacer. A mí me parece es un trabajo maravilloso. Y además que me invita a mí como a esa evolución, como de creer en que Que ya se nosotros, puede. de que se puede, que nosotros a nivel de futuro, lo que estamos hablando de las nuevas generaciones, Ujú. cómo en las empresas entonces nosotros incluimos este tipo De de dinámica, de conciencia, conciencia. de dinámicas, porque son instrumentos maravillosos. Y no es de la filosofía de, bueno, vamos a leernos el libro de alguien que lo hizo del otro lado del mundo y que no nos va a aplicar. No, sino es de que le puede servir a alguien o que a lo mejor la persona no se siente identificado con esto, pero te entiende a ti en otra faceta. Entonces conecta contigo. A lo Ujú. mejor tú dices, bueno, mira, incluso con mis pares o mi jefe, mira, veo cristalizado que yo tengo otra vida, que yo no solamente trabajo, o Que sea, tenga una y vida fuera de la oficina. correcto, y que no es solamente desde los juicios o las creencias, sino como, mira, tengo un sueño y cómo eso se incorpora en las dinámicas laborales, no solamente te veo en el hacer que va relacionado con el objetivo. Entonces, Ujú. para mí eso es valiosísimo, o sea, porque yo creo que nosotros estamos llamados, o sea, todos aquellos que estamos trabajando en empresa, ¿cómo nosotros podemos apostar a estas iniciativas? Y no desde el punto de vista de llevarlo como moda, sino cómo a partir de allí podemos generar mejores condiciones. O sea, cómo pensamos en cómo acompañamos a esas personas que no se han atrevido, pero que tienen el talento, o Ujú. cómo nosotros apalancamos eso para incluirlo en esas dinámicas y cómo eso se puede poner de forma positiva, porque al final cien por del día ciento lo que nos queda es una experiencia valiosísima. Entonces,
para cerrar, me gustaría qué mensaje le puedes dar a la audiencia si hay alguien que tú dices, bueno, mira, está pensando y está como en la indecisión si dar el salto o no, o cualquier otro mensaje poderoso que tú le quieras dar a la audiencia de Mi Talento Activo. Mira, qué interesante. ¿Qué mensaje? Yo diría, yo uso una frase últimamente que es, aprende a ser noble con tu cuerpo. ¿Qué significa para mí ser noble con tu cuerpo? Y creo que es algo que todos deberíamos comenzar a hacer. Es, escúchalo. Es, sí, trabaja, sí, hace, sí, 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 pero descansa. Y haz cosas que te sumen y te hagan feliz. ¿Por qué? Porque la vida es una sola. Yo, por 2 oportunidades en ese periodo tan complicado de mi vida, de salud, casi pierdo la vida. Y en ese momento yo entendí que hoy estaba y 10 minutos más tarde ya no estaba prácticamente. Entonces, sea amable con tu cuerpo. Ese descanso que no le damos, esa migraña que ignoramos, esa presión en el pecho que hoy en día yo reconozco que muchas veces es ansiedad. Escúchalo y trata de accionar sobre algo que te ayude a salir de allí y no caer en un proceso quizás un poco más complicado, porque cuando ignoramos el cuerpo nos enfermamos físicamente, mentalmente y de muchas otras formas. Y para mí, creo que aprendí que la salud en todo su sentido es la clave para todo lo demás. O sea, si yo no tengo salud, no tengo No nada. tengo nada. Entonces, ¿qué mensaje les doy? Escuchen su cuerpo y sean amables con él, porque de eso se trata. Esa es la base de lo que somos y lo que queremos ser realmente. Lo demás es cumplir un objetivo, trazar un plan. Eso lo hacemos constantemente. Pero lo más básico es lo que solemos ignorar. Y es importante. Ok. Y para aquellas personas que quieran seguirte, que quieran conocer dónde adquirir el libro, sí, tus redes sociales, dónde pueden consultar alguna información relacionada al libro. Sí, por mis redes sociales, por mi Instagram, Ariana Munoz M, me pueden conseguir o Ari Munoz. Ahí están toda la información de dónde conseguir el libro. Está disponible en Amazon, tanto en su versión digital como en su versión de pasta blanda. Y pueden seguirme, que yo estoy compartiendo todas las novedades que tiene este bebé, desde la felicidad más sincera que puedo tener en este momento de mi vida. Qué hermoso. Ariana, muchísimas gracias. Mi Talento Activo es tu casa. Para nosotros ha sido un placer descubrirte y descubrir Catarsis, porque muchas veces hemos pasado a lo mejor situaciones complejas, eh, y salir transformados de allí es lo valioso y lo poderoso. Las puertas de Mi Talento Activo están abiertas para ti siempre, cuando quieras venir y volver. Aquí estamos. Y para toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Esperamos que este haya sido un episodio bien interesante para ustedes y de muchísima ayuda. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, en @Mi Talento Activo, y a escuchar nuestro podcast en YouTube y Spotify, Mi Talento Activo Podcast. Sí, muchísimas gracias, Arianna, y que bueno, que Catarsis sea el inicio de muchos éxitos. Mi Talento Amén. Activo es tu casa para seguir hablando de esos valiosos testimonios. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad me siento muy honrada de estar aquí y poder compartir este rato tan ameno que no sería capaz. Mi mente decía que no era capaz de hacerlo y aquí estamos. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, audiencia. Hasta luego.